Gracias y paz, amados. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a nuestra reunión en directo de la Iglesia Gracia y Fe. Aquí estamos un día más, una semana más, un jueves más en directo para poder seguir aprendiendo y para poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí les mandamos un fuertísimo abrazo a todos y les invitamos a que nos estén acompañando durante una horita y poco aproximadamente, para que puedan estar atentos a todo lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Así que bueno, empezamos a dar la bienvenida a todos los que se van conectando. Les damos muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre, como hacemos en cada conexión, les voy a invitar a que si quieren puedan compartir este vídeo. Y eso es lo que voy a hacer yo también. Desde aquí empezamos a saludar a Nairobi y su familia en Argentina. Mandamos un abrazo para allá. Y mientras tanto, se va conectando más gente y van llegando sus comentarios, pues vamos a compartir. Así que si me dan unos segundos, tenemos también a Paula Amado. Tenemos también a Judith. Así que voy a compartir. Y ustedes van añadiéndose más personas. Compartimos por aquí. Un poquito por aquí. Y ustedes ya saben, pueden hacer lo mismo. Pueden compartir si así lo desean. El propósito que es que podamos alcanzar cada vez a más gente y más personas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también a Marley Rivero desde Colombia, un país por el que oramos por todos, obviamente, pero oramos por Colombia en este tiempo de dificultad en la nación. Tenemos también a Rocío desde Trujillo, Perú. Así que gloria a Dios. Tenemos a alguien más cercano y conocido. Uy, perdón porque el audio no está bien conectado. Espero que esto no afecte. Vamos a ver, ustedes me van a avisar. Tenía el micrófono desconectado. Así que ustedes me van a avisar si se sigue oyendo bien. José y Lauri, toda la familia. Un abrazo fuerte. Así que Dios es bueno siempre. Les invito a compartir. Estoy esperando a ver. Supongo que todo llega bien. Si alguien me puede confirmar. Porque como he conectado en directo el micrófono. Seguimos compartiendo, seguimos saludando. Después de esta breve interrupción. Mandamos un abrazo para todos. Y ya saben, compartamos y así otras personas se añaden a la enseñanza de hoy, donde vamos a seguir hablando acerca de respondiendo correctamente y por lo tanto el audio bien. Perfecto, José, muchas gracias. Perfecto. Y por lo tanto, como decía, vamos a estar hablando acerca de fe. Vamos a hablar acerca de fe. Y vamos a seguir aprendiendo a responder correctamente frente a las adversidades, frente a las dificultades, frente a las malas noticias. Compartimos por aquí y en breve ya vamos a orar. Tenemos también a Marta Lucía desde Colombia. Tenemos a Guido también. Excelente el audio, perfecto, gracias Guido. Entonces ya vamos para adelante. Ahora vamos a orar en unos segunditos. Y estamos expectantes. Dios es bueno siempre. Aleluya.
¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios? Gracias a todos los que se van conectando. Les mandamos desde aquí un saludo y vamos a orar y luego seguiremos con la enseñanza. Damos gracias a Dios porque podemos retransmitir, y yo sé que a veces, como decimos, ¿no? Gracias por su fidelidad. Sé que a veces esto puede parecer un poco frío, ¿no? El hecho de estar por medio de una pantalla, pero aunque estamos usando un medio digital, entendamos que lo espiritual no cambia y esto sigue siendo algo espiritual. No es más espiritual el hecho de estar en un local. Gracias a Dios por los locales y gracias a Dios que nos podemos reunir en locales y estar juntos, claro que sí. Pero no es más espiritual que esto. La palabra está siendo enseñada, la palabra está siendo impartida y el Espíritu Santo se está moviendo a favor de su iglesia y a favor de su pueblo. Así que, repito, sé que a veces puede parecer frío, pero entendamos que lo espiritual no ha cambiado. Hay cosas que van sucediendo conforme la enseñanza es impartida. Saludamos también a Lisbeth. Como decía, hay cosas que van sucediendo cuando la enseñanza es impartida y la mente es renovada, la palabra es sembrada en nuestras vidas y cosas ocurren, cosas suceden. Así que les invitamos a que, como siempre, estemos expectantes, estemos expectantes. Creo que a todos nos toca hoy seguir muchas reuniones y muchas enseñanzas de esta manera, ¿no? Yo también suelo seguir estudios a través del Zoom, a través de videollamadas, etcétera, etcétera, y realmente tenemos que enfocarnos y disfrutar y permitir que la palabra siga enseñándonos, aunque estemos usando todo este tipo de medios. La parte buena es que, como decimos, a través de estos medios estamos llegando a cada vez más gente, cada vez más lugares donde el Evangelio pueda ser extendido, el reino pueda ser extendido, y eso es lo maravilloso. Así que, ¿qué les parece si oramos juntos? Es por eso que siempre les invito a que, si ustedes pueden, también depende de en qué momento estén viendo la enseñanza, estén viendo y escuchando, ¿no? Pero si ustedes pueden, yo les invito a que cierren sus ojos, ya que podamos orar juntos, ya que podamos dar gracias a Dios juntos por este hermoso tiempo y por todo lo que Dios quiere hablarnos en este día. Así que, si allí donde usted está puede hacerlo, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios y vamos a levantar nuestra expectativa para la enseñanza de hoy. Papá, queremos darte muchísimas gracias en esta hora por tu amor incondicional, por tu plan perfecto para nosotros, para la humanidad, y por tu propósito eterno. Gracias, papá, porque podemos disfrutar de la vida eterna, podemos disfrutar de la victoria eterna de la cruz a favor de cada uno de nosotros. Podemos disfrutar del consumado es, podemos disfrutar de este maravilloso nuevo pacto, de esta realidad de tu gracia maravillosa, esa gracia que nos ha salvado y que nos transforma día a día. Esa gracia a través de la cual tenemos todo, absolutamente todo lo que tú has querido darnos. Gracias, papá. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu bondad, en el conocimiento de tu amor incondicional, en el conocimiento de cuánto tú nos amas a cada uno de nosotros personalmente. Gracias, papá, por este tiempo donde podemos volver a escuchar tu palabra, podemos volver a ser enseñados, podemos seguir creciendo en conocimiento. Oramos para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos una vez más y que podamos seguir viendo más cosas de las que hasta hoy hemos visto. Papá, oramos para que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros. Oramos para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Y te damos gracias. Queremos seguir siendo enseñados por ti. Y por ello te pedimos que tú nos hables en esta hora, que tú traigas esa palabra necesaria para cada uno de nosotros, esa palabra que necesitamos oír. Y nosotros vamos a estar atentos a tu voz, vamos a inclinar nuestros oídos a tu voz para poder recibir y aprender todo lo que tú quieras enseñarnos en esta hora. Papá,
Gracias, porque tu palabra es sembrada en buena tierra y tu palabra produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, papá, por mentes siendo renovadas, por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Oramos por cada persona que recibe esta enseñanza, creyendo que sus vidas nunca más vuelven a ser iguales. Oramos y creemos que se manifiesta absoluta sanidad en cada cuerpo en el nombre de Jesús. Ordenamos a todo dolor, todo malestar, todo síntoma, toda enfermedad que pueda desaparecer ahora de los cuerpos en el nombre de Jesús. Y hablamos que se manifiesta sanidad completa, se manifiesta sanidad completa en cada cuerpo. Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. Y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Gracias, papá, porque podemos disfrutar de todo lo que tu gracia ya nos ha entregado. Podemos disfrutar de todo lo que nos ha sido dado, de todo lo que ya fue pagado a nuestro favor. Y te damos gracias porque hay provisión en cada hogar, hay provisión para cada familia, hay provisión en cada casa. Oramos por cada familia, en cada ciudad y en cada nación. Y te damos gracias porque tú provees y cuidas de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Oramos por la situación en Colombia y te damos gracias porque por encima de todo, ya no de partidos políticos ni nada, por encima de todo tu iglesia se levanta y extiende el reino en esa nación. Tu Hijo es glorificado en esa nación. El Evangelio es predicado cada vez a más gente y en más lugares a través de esa nación y a través de todo el mundo, de todas las naciones. Gracias, papá, porque podemos ver tu reino siendo extendido, podemos ver tu reino avanzando cada vez más y más, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por ser tan bueno. Yo te pido que tú me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y yo te agradezco porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Papá, gracias porque hoy podemos seguir aprendiendo a responder de una forma correcta frente a las adversidades. A ti te damos la gloria y la honra. Eres tan bueno. Gracias, papá. Gracias, papá. Si usted puede, ahí donde está, levante sus manos y simplemente dele gracias. Papá, gracias por la llenura de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias, papá, por tu gloria en nosotros, tu presencia en nosotros, tu presencia manifestada en cada hogar, tu presencia manifestada en cada casa, tu presencia manifestada en cada vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Oh, gracias, papá, por casas transformadas por tu gloria, matrimonios transformados por tu gloria, hijos, nietos transformados por tu gloria. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por los dones del Espíritu fluyendo a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo. Gracias por señales, sanidades y milagros en medio nuestro. Gracias, papá, por gente naciendo de nuevo y gente reconociendo a Jesús como el Señor de sus vidas. Gracias, papá. A ti la gloria siempre. A ti la gloria siempre. Aleluya. Gracias por una iglesia entendida, una iglesia que crece en conocimiento, una iglesia que disfruta y manifiesta tu victoria, la victoria eterna de la cruz. Gracias, papá. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Aleluya. Amén. Saludos, amados. Gracias a todos por unirse a nosotros. Bienvenidos. Y vamos a seguir con nuestra serie Respondiendo Correctamente. Así que les invitamos a que ya tengan su libreta, su bolígrafo, su Biblia, para que puedan tomar notas. Les invitamos a que dentro de lo posible
tomen notas para que se vayan quedando con conceptos, principios que Dios les vaya hablando durante la enseñanza. Ya saben que si todavía no lo han hecho y quieren hacerlo, pueden compartir este vídeo para que alcancemos a otras personas también. Muy bien. Paramos esto por aquí. Gloria a Dios. Veíamos la semana pasada algunas historias que estamos viendo, historias bíblicas de personajes bíblicos que estamos viendo respecto a cómo ellos respondieron frente a situaciones adversas. Recuerde que las historias que estamos viendo, obviamente, o las que hemos visto, si ustedes recuerdan, vimos dos específicamente, que fueron la de la mujer de flujo de sangre y la de Jairo y su hija. Y luego estuvimos viendo cómo Jesús mismo respondió frente a la escasez de alimentos para poder alimentar a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, o 4.000 hombres, igualmente sin contar mujeres y niños. Pero cuando veíamos acerca de Jairo, veíamos acerca de la mujer de flujo de sangre, y lo que vamos a seguir viendo hoy, es importante que recordemos que son historias de las cuales podemos sacar principios, podemos ver cómo ellos respondieron, pero no tenemos que imitarles en su totalidad. No es cuestión de, y sé que sobre todo, repito, ¿no? Lamentablemente, bueno, no solamente en el ámbito de la música evangélica, sino también en el ámbito de predicadores, se han usado ciertas cosas para atraer emoción, para mover a la gente, para que la gente se emocione y toca el manto de Jesús y acércate a Jesús. Y de hecho cantamos, ¿no? Con mi fe yo te tocaré, con mi fe yo te alcanzaré. Y tenemos toda esa temática emocional que hace que la persona se emocione, pero nosotros no tenemos que imitar lo que la mujer del flujo de sangre hizo. Tenemos que imitar cómo ella respondió frente a la mala noticia. Eso sí, pero no cómo lo hizo, sino que ella respondió con fe. Esa es la clave. Recordando que ella estaba bajo un pacto inferior al nuestro, puesto que ella no estaba en Cristo. Ella colocó su fe en un punto específico y dijo, si yo tan solamente tocaré su manto, seré salva. Pero los que estamos en Cristo, la fe no puede estar en un punto específico más que no sea Cristo. Nuestra fe no está en yo tengo fe en que voy a estar sano, yo tengo fe. No, nuestra fe está en Cristo. Sí. Cristo es el punto de conexión de nuestra fe. Amén. Cristo es el fundamento de nuestra fe y es el todo de nuestra fe, porque la propia Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 12 que es el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, es el que le da inicio y el que le da finalización o manifestación a nuestra fe. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a colocar fe en algún lugar, tenemos que ponerlo en una persona, y esa persona es Cristo. Por lo tanto, por eso hablamos de la importancia de no poner fe en que todo me va a ir bien. Ese no es el tema, porque a veces no todo nos va a ir bien. Oh, Kenneth, es que parece que tú no seas de fe. No, pero ¿cuántos de ustedes pueden decirme que todo les ha ido bien desde que están en Cristo? ¿Cuántos de ustedes pueden decirme que no han sufrido ninguna adversidad? Que no han sufrido ningún problema, ninguna circunstancia, que no han recibido ninguna mala noticia desde que están en Cristo. Ninguno de ustedes va a poder afirmar eso. Ningún predicador puede decirnos, o puede hacerlo, pero nos está mintiendo, que no vamos a tener problemas por estar en Cristo, o que no vamos a atravesar circunstancias adversas por estar en Cristo. No es así. Adversidades vienen, dificultades vienen, pero obviamente nuestra fe está fundada en la persona de Jesucristo y en todo lo que Él consiguió a nuestro favor. Por lo tanto, como decíamos en otras ocasiones y lo orábamos ahora, disfrutamos de la victoria eterna de la cruz, de aquello que ya fue hecho, de aquello que ya fue pagado y que ya nos pertenece, porque ya nos ha sido dado por gracia. Nos ha sido dado por gracia. Por eso, desde el primer día,
En esta serie de enseñanzas hablamos de la importancia de colocar la fe en el lugar correcto y que la fe no ocupe el lugar de la gracia. La gracia tiene su lugar y la fe tiene su lugar. No se anulan entre ellas, sino que se trabaja de forma conjunta. Ahora venga conmigo a a Juan capítulo 11, por favor. Vamos a ver una nueva historia. Juan capítulo 11. Una historia en la que está involucrado nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero por eso es importante que, repito, en medio de las adversidades, la fe esté colocada en el lugar correcto. Y que sepamos qué es lo que vamos a ir viendo semana tras semana, que sepamos qué clase de fe tenemos, qué clase de fe se nos ha dado y cómo manifestamos esa fe. Recuerde que fe tiene que ver con creencias, con acciones y con palabras. ¿Cómo manifestamos la fe? A través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras. No deberíamos vivir una vida en la que nuestras acciones contradigan lo que se supone que estamos creyendo. Lo normal es que si estamos creyendo algo, actuemos de acuerdo a lo que estamos creyendo. Eso no quiere decir que eso pase de la noche a la mañana, ¿sí? Eso, por favor, que quede claro, ¿no? No se trata de que eso va a suceder de la noche a la mañana, pero conforme permitimos que la palabra, que el Evangelio de Jesucristo, conforme permitimos que la palabra de gracia y del nuevo pacto vayan renovando nuestra forma de pensar y vayan fortaleciendo nuestras creencias, de forma automática las acciones correspondientes a esas creencias van a fluir a través de nosotros y las palabras también. Entonces, el trabajo que todos tenemos y que es un trabajo diario y que es un trabajo para toda la vida, es importante que eso lo tengamos claro. A veces compartimos con personas, el otro día una persona me comentaba eso: aquí estoy, pastor, renovando mi mente, que es algo que tengo que hacer el resto de mis días. Y es que es así, tenemos que hacerlo el resto de nuestros días. Renovar la mente es para siempre. Y ese es nuestro trabajo. Trabajar con la palabra para que nuestra forma de pensar sea renovada. ¿Para qué? Para que acabemos manifestando lo que somos. El punto, amados, es que la iglesia tiene que acabar manifestando lo que es. Se acabó eso de ser una iglesia que no manifiesta lo que es. Si aprendemos a renovar nuestra mente, si aprendemos a renovar el entendimiento de forma correcta, vamos a acabar manifestando lo que somos en Cristo. Vamos a acabar manifestando, por eso hablamos los domingos de extender el reino, de manifestar la vida de Cristo allí donde estemos, allí donde vayamos. Y yo lo voy repitiendo mucho porque lo creo. La iglesia de Jesucristo cambiará autoridades, cambiará gobiernos en naciones, porque la iglesia va a llegar a ocupar su lugar, va a llegar a ocupar su lugar de manifestación. Hay una posición en la que ya estamos que es real, que esa posición nadie la puede quitar y nadie la puede cambiar. Yo recuerdo cuando en el año 98-99 estudiábamos en la Escuela Bíblica Domata y vino un maestro a enseñar específicamente acerca de autoridad del creyente. Y él hablaba de la verdad posicional y la verdad que se manifiesta. Es decir, tenemos autoridad como una verdad posicional. Se nos ha dado autoridad. Todos los que estamos en Cristo tenemos la autoridad de Dios en nosotros. Luego hay que aprender a ejercer esa autoridad y a manifestar esa autoridad. Amados, la iglesia de Cristo tiene máxima autoridad en esta tierra, pero lamentablemente por causa de los velos, por causa de las malas enseñanzas, por causa del sistema humanista introduciéndose dentro de la iglesia, por causa del sistema del anticristo introduciéndose dentro de la iglesia no ha manifestado la autoridad que tiene y no ha ejercido la autoridad que tiene para manifestar su posición en esta tierra. Pero damos gracias a Dios que cada vez está habiendo un mayor entendimiento. Damos gracias a Dios que cada vez estamos creciendo más. Gracias a Dios que cada vez Dios tiene más voces que nos están enseñando la realidad del nuevo pacto. La realidad del consumado es, la realidad de la victoria de Cristo, la realidad de nuestra posición, la realidad de la gracia.
Gloria a Dios que cada vez hay más voces que se están levantando para enseñarnos quiénes somos en Cristo, para que podamos renovar nuestro entendimiento de manera que podamos impactar a este mundo, o usando palabras de Hechos en la versión Reina Valera, que podamos trastornar este mundo como se supone y como debe ser que la Iglesia lo trastorne. Por eso que necesitamos aprender fe, amados, porque lo que se nos ha dado por posición va a ser manifestado por medio de la fe. No hay otra forma de manifestar lo que ya somos, no hay otra forma de manifestar lo que ya tenemos, no hay otra forma de manifestar lo que ya podemos, sino a través de la fe. A través de la fe en Cristo nos vamos a manifestar como la iglesia gloriosa, como la iglesia triunfante que ya somos. Juan capítulo 11, creo que vamos a ver una historia altamente conocida por todos. Verso 1. Juan 11, 1. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a hacer un parón aquí, vamos a hacer un alto, porque lamentablemente muchos sacan este verso de contexto para aplicarlo a las propias enfermedades que personas puedan estar sufriendo hoy o puedan estar padeciendo hoy. Y entonces algunos dicen, bueno, es que esta enfermedad que tengo es para la gloria de Dios, igual que pasó con Lázaro. En primer lugar, ¿en qué otro punto de la Biblia usted puede ver un testigo que vuelva a afirmar lo que aquí afirma nuestro Señor Jesucristo? Usted no lo va a encontrar en ningún otro lado. Por lo tanto, es un error gravísimo, ya lo hemos dicho una y otra vez, es un error gravísimo establecer una doctrina basada en un solo verso. Jamás, jamás se debe establecer una doctrina en un solo verso. Ahora alguien puede decirme: Kenneth, estás hablando de algo que Jesús dijo. Sí, claro, pero Jesús lo dijo antes de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Jesús lo dijo en este momento con un propósito específico. Jesús estaba siendo usado por el Padre. Recuerde que Jesús, amados, Jesús no oraba para tener más poder. Jesús no oraba para tener más unción. A veces la iglesia ora para tener más poder. Usted no necesita más poder. La iglesia ora para tener más unción. Usted no necesita más unción. Jesús no oraba para tener ninguna de esas cosas. No es que Jesús se descargaba de poder durante el día y luego oraba para recargarse, como los móviles, ¿no? Usted va usando y la batería va bajando y luego necesita... Jesús estaba lleno de poder, Jesús estaba lleno de unción. Jesús oraba para conocer la voluntad del Padre, que es para eso para lo que debemos orar nosotros también, entre otras cosas. Nuestra comunión es para conocer la voluntad del Padre. Nos hinchamos nuestras oraciones con todas nuestras peticiones, llenamos nuestras oraciones con todo lo que nosotros se supone que necesitamos. Pero ¿cuánto tiempo nos detenemos en nuestra vida de oración para escuchar la voluntad del Padre? ¿Cuánto tiempo nos detenemos en nuestra vida de oración para oír las instrucciones del Padre? Recuerde que este evangelio, dijimos el domingo pasado, no es un evangelio antropocéntrico, donde todo tiene que ver con el genio de la lámpara supliendo mis deseos, sino que tiene que ver con Dios permitiéndome formar parte de su propósito eterno. Dios me amó tanto, Dios me ama tanto, que en su amor y en su buena voluntad Él me ha escogido para que yo forme parte de su propósito eterno aquí en la tierra, de manera que todas las cosas sean reunidas en Cristo y que Cristo sea el todo y en todos. Jesús oraba para conocer la voluntad del que le envió. Jesús decía: yo hago lo que he visto hacer a mi Padre. Yo hablo lo que he oído hablar a mi Padre. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Entonces, cuando Jesús habla aquí, es porque Él ha escuchado cosas del Padre. ¿O no? Sí. Jesús lo dijo: yo hablo lo que he oído hablar, lo que Jesús... Pero usted no puede sacar una doctrina de este verso.
Usted no puede decir que el cáncer que tiene tal persona es para la gloria de Dios. Eso es una aberración, en absoluto es así. El milagro, la sanidad que se manifieste en esa persona, eso sí glorificará a Dios. Aleluya. Claro que sí. Una persona con cáncer y que la gracia de Dios manifiesta sanidad en esa persona va a dar gloria a Dios y los que le conocen van a glorificar a Dios, pero la enfermedad no es para la gloria de Dios. Entonces no saquemos las cosas de contexto. Aquí yo no estoy diciendo lo que Jesús dice es verdad, porque Jesús lo está hablando, pero es verdad para este momento específico. ¿En qué momento, fíjese, ya no le digo en toda la Biblia, en qué momento más en los evangelios usted vuelve a ver a Jesús haciendo una declaración como esta? ¿A cuántas personas sanó Jesús? ¿Cuántos milagros de sanidades se manifestaron, se experimentaron durante el ministerio de Jesús? En 3 años y medio. Jesús allí donde iba sanaba a todos los enfermos. ¿Cuántos milagros de sanidades usted recuerda de Jesús? Usted recordará un montón. Usted recordará al ciego Bartimeo, a los 10 leprosos que luego solo uno vino para darle gracias. Usted recordará al otro ciego que Jesús escupe en tierra y le pone barro en los ojos. Usted recordará al cojo que estaba en el estanco de Betesda, al paralítico. ¿A cuántos milagros de Jesús usted recuerda? ¿Y en cuántos de ellos Jesús le dice a la persona, no, esto es para la gloria de Dios? En ninguno. A Jairo no le dijo, no, lo de tu hija es para la gloria de Dios. A la mujer del flujo de sangre no le habló antes de nada. Esto es específico. Entendamos y aprendamos, por favor, a interpretar lo que leemos correctamente. Así es. Aquí había un tiempo de transición, lo sabemos, pero el pacto de gracia no se había establecido todavía. El nuevo pacto no se había establecido todavía. Seguían viviendo bajo un pacto de ley. Entonces, por favor, no agradezca por la enfermedad que usted pueda tener. No le damos gracias a Dios por los problemas. No le damos gracias a Dios por las adversidades. No le damos gracias a Dios por las enfermedades, dolencias o problemas financieros o escasez. Le damos gracias a Dios por lo que Él ha provisto en Cristo. Amén. Respecto a esas cosas. Agradecemos a Dios por la provisión que hay en Cristo respecto a la enfermedad, respecto a la escasez, respecto a cualquier otra cosa. Amén. Y amaba a Jesús, estamos en el verso 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Fíjese, ¿cómo responde Jesús frente a la enfermedad de Lázaro? De hecho, incluso frente a la muerte de Lázaro, porque cuando Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, él está diciendo que físicamente ha muerto. Pero yo voy a despertarle, es decir, yo voy a darle vida. Así es como responde Jesús frente a la adversidad. Y entonces saltamos al verso 38. Estamos ahí en el mismo capítulo. Usted puede leer todo el capítulo, un capítulo muy interesante. Pero, verso 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, ¿se acuerda lo que Jesús le dijo a Jairo? No temas, solamente cree. No temas, solamente cree. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Este hombre llevaba 4 días muerto. Jesús había orado al Padre, ya lo había hecho. Y entonces Jesús le dice, gracias te doy por haberme oído. Qué importante que aquí sí imitemos a nuestro Señor Jesucristo también. Y que sepamos que el Padre siempre nos oye. Amén. Jesús dice, yo sabía que siempre me oyes. Pero lo voy a decir por lo que me están escuchando. Yo te voy a hablar a ti directamente, Padre, para que ellos sepan que tú me has enviado. Pues yo sé que tú siempre me oyes. Pero ellos necesitan reconocer que has sido tú el que me ha enviado. Ahora, fíjese qué interesante. Jesús había orado al Padre por la resurrección de Lázaro y Jesús le da gracias al Padre porque le oye, pero luego hace algo diferente y es hablarle directamente a Lázaro. Jesús no se quedó solamente con orarle al Padre, Jesús le habló directamente a Lázaro. Fíjese que Jesús era de hablarle a las circunstancias. Sí. Y aquí la Iglesia es necesario que imitemos a nuestro Señor Jesucristo también. Es tiempo de hablarle a las adversidades. Es tiempo siempre ha sido tiempo, pero entiéndame el concepto, ¿no? Es tiempo de decirle a las circunstancias que se coloquen donde deben estar colocadas. Jesús le habló a un Lázaro muerto. O sea, realmente Jesús le estaba hablando al espíritu de Lázaro para que volviera a darle vida al cuerpo. Jesús no le está hablando al cuerpo, porque el cuerpo es una funda. El cuerpo no tiene no tiene nada más, es una funda simplemente. Le está hablando al espíritu de Lázaro para que regrese al cuerpo y le vuelva a dar vida a ese cuerpo. Jesús le hablaba a la tormenta para que se calmara. Jesús le habló a la higuera cuando no dio fruto y la maldijo y la higuera se secó desde la raíz. Jesús le hablaba a las circunstancias y a las adversidades y por eso yo le digo que la fe tiene que ver con hablar. La fe tiene que ver con hablarle a las cosas. Pero es un hablar que nace de una creencia correcta. Así es. Amados, y por favor entiendan, nunca en nosotros está el condenar, sino el enseñar para ser edificados, para reconocer qué cosas debemos cambiar, porque todos tenemos cosas que mejorar. Yo tengo cosas que mejorar y necesito que me sea enseñada la palabra para que la palabra en mí me lleve a mejorar esas cosas. Todos tenemos cosas que mejorar. La pregunta que le hago es, ¿cuántos a veces o en cuántas ocasiones a veces estamos usando fe? Creemos que estamos usando fe, pero la motivación que nos lleva a eso es el miedo. Sí. Una fe usada, motivada por el temor, no es una fe correcta. ¿Cuántas veces usamos fe porque le tenemos miedo a una circunstancia? Eso no es usar fe correctamente. Jesús no le habló a la tempestad porque tenía miedo. ¿Se acuerdan de ese momento? Jesús estaba durmiendo en la barca. ¿Quién tenía miedo? Los que no le hablaron a la tempestad. Claro. Pero Jesús se despertó, le despertaron. Señor, ¿no te das cuenta que vamos a perecer, que nos vamos a morir todos? Aquí estás durmiendo, aquí tan tranquilo, y nosotros nos vamos a morir todos. Y Jesús le habló a la tormenta. ¿Jesús fue movido por el miedo para hablarle a la tormenta? No. Hay personas que dicen, no, es que yo confieso mucho la palabra, pero porque están asustaditos. Sí. Porque tienen miedo. Entonces, ¿de qué sirve? Si lo único que me está motivando a confesar es el temor, es el miedo. ¿Eso no es fe? No. ¿Eso no es fe? Están siendo, no, yo confieso protección, yo confieso protección, porque han estado escuchando COVID. Y no, voy a confesar que Dios cuida de mí, que Dios, pero ¿por qué? ¿Por el miedo? Bueno, Kenneth, entonces, ¿cómo hago para usar fe no motivado por el temor? Necesito la palabra. Necesito la palabra. La palabra. Yo le voy a decir algo, la fe motivada por el temor, que no es fe, pero es para que entendamos el concepto. El querer usar fe motivados por el temor viene por estar dando demasiada atención a las adversidades. Así es.
cuanta más atención le dé a la circunstancia adversa, cuanta más atención le dé a las malas noticias, más temor vendrá a mí. Estoy dando lugar al temor, porque estoy dándole demasiado tiempo a la mala noticia, estoy atendiendo la mala noticia. Por eso yo necesito darle mi atención a la palabra, necesito darle mi atención a la obra completa de Cristo, necesito darle mi atención al Evangelio de Jesucristo. Y no se trata, usted dice, bueno, pero no podemos vivir aislados del mundo, no se trata de vivir aislado del mundo, pero se trata de entender los tiempos, los momentos, lo que nos toca vivir. Tenemos dos elecciones y no se trata de que si esto es pecado o no es pecado, pero tenemos dos decisiones que podemos tomar. Una, voy a seguir encendiendo la tele, viendo las noticias, escuchando la radio, escuchando las malas noticias, leyendo las malas noticias. Voy a seguir ahí, permitiendo que la tele me llene de todo lo que quiera darme. Y uy, Kenneth se ha vuelto legalista, está diciendo, no, usted puede ver toda la tele que quiera. Yo no le voy a prohibir que vea tele. El tema es que cuanto más oído yo le doy a ciertas cosas, puedo estar permitiendo temor en mi vida. Así es. Ese es el punto. Por eso siempre que nosotros hemos escuchado testimonios de hombres de Dios, o siempre que nosotros hemos visto testimonios de parte de la manifestación de la gracia de Dios, han sido tiempos en los que le hemos dedicado tiempo extra a la palabra. Y no estoy diciendo que el tiempo extra a la palabra hace que Dios se mueva. No. Con el tiempo extra a la palabra no estamos convenciendo a Dios, no estamos provocando que Dios se mueva, no estamos provocando que Dios actúe. Lo que estamos haciendo es que caigan fortalezas mentales, estamos sacando el temor de nosotros, estamos sacando la incredulidad de nosotros y estamos permitiendo que se levante la obra de Cristo en nosotros. Cuando hemos escuchado testimonio de pastores como el pastor Creflo Dollar, que fue diagnosticado de cáncer, ¿él qué hizo? Se encerró en su casa, se encerró en su habitación y a meditar en sanidad. Voy a estudiar sanidad, voy a meditar sanidad, no voy a leer nada del cáncer, no me voy a meter en la Wikipedia, en San Google, para ver qué dice del cáncer, qué dice de esto. A mí me da igual lo que la ciencia diga, yo me voy a la palabra, me voy a la cruz, me voy a Cristo, me voy al Evangelio y empiezo a ver qué es lo que Dios me dice respecto a esto. Y Dios me dice, no morirás, sino que vivirás y verás la gloria, la bondad de Dios manifestada en la tierra de los vivientes. Gloria a Dios. Y esto es lo que Dios dice de mí, como le pasó a la hermana Dodie Austin cuando estaba, que se moría de cáncer y ella iba con dolor en todo su cuerpo, apenas se podía mover, pero se paseaba por su casa, a veces no podía ni siquiera ir a las reuniones en la congregación con el pastor John Austin. Eso le estoy hablando de los años 80. Y le habían dicho, no, se muere, usted se muere. Y ella iba por su casa caminando, no moriré, sino que viviré y veré la bondad de Dios manifestada en la tierra de los vivientes. Estamos en el 2021 y la hermana Dodie Austin sigue viva, sana, completamente sana de la cabeza a los pies. Gloria a Dios. No permitamos que sea el temor lo que nos mueva a confesar. Vamos a la palabra para que seamos impulsados por la obra completa de Cristo para hablar lo que tenemos que hablar. Jesús no habló movido por el temor. Y ahora veremos, donde esto lo vamos a ir desarrollando todavía un poquito más. Pero repito, usted puede ver todo, usted es libre en Cristo, esa es la realidad. Pero Pablo decía, soy libre, sí, gloria a Dios. Todo me es lícito, sí, gloria a Dios, pero hay cosas que no me convienen. Hay cosas que no me convienen. Si el médico me diagnostica, el otro día un pastor me comentaba, no, pero nosotros conocemos una persona cercana a nosotros, un familiar, que bueno, tenía algún sintomita, esto, aquello, pero la hermana estaba bien, se la veía bien. Pero al final los hijos le insistieron y le dijeron, ¿por qué no te haces la prueba del COVID? Porque no sabíamos si era gripe, si no. La hermana fue, se hizo la prueba del COVID, dio positivo y este pastor me decía, mentalmente se vino abajo. O sea, estaba bien, los síntomas no le estaban afectando, realmente no es que estaba grave, que se estaba quedando sin oxígeno. No, estaba bien, tenía sintomitas,
Pero en el momento que le dieron la noticia, lo que usted tiene es COVID, ¡boom! Obviamente todo lo que se viene escuchando al respecto, todo lo que ella haya escuchado al respecto, le vino todo de golpe y le dio un bajón que la hizo enfermarse muchísimo más y estar muchísimo peor y muchísimo más grave, mentalmente. Yo no estoy diciendo que no estemos informados, pero si yo le dedico más tiempo a conocer la enfermedad, cuánta gente ha muerto de esto, qué ha pasado con esto, oiga, el temor va a venir, esto es una ley. Esto es una ley. Y hay leyes que siguen actuando, ¿eh? Recuerde que cuando nosotros hablamos que no estamos bajo la ley, no estamos diciendo que no estamos bajo la ley de la gravedad, por ejemplo. Seguimos bajo la ley de la gravedad. Sí. Usted tire un bolígrafo, coja un bolígrafo así, ¿no? Yo tengo esto aquí y hago así y ¡pum! Se cayó. Porque la ley de la gravedad, le pongo esto porque no le voy a decir que se tire usted por el balcón, eso sería, no. Usted coja y usted va a ver que la ley de la gravedad sigue, hasta el suelo se ha ido. La ley de la gravedad está en funcionamiento. Hay leyes que siguen funcionando. Si yo le doy oído a la mala noticia y medito en ella y me informo cada vez más, hay una ley que dice que el temor va a entrar en mí. El temor va a venir a mí. El temor no nace de mí, el temor viene de afuera. Es decir, amados, si el temor viene de afuera, quiere decir que yo tengo que darle permiso para que entre. Si no, no puede. O sea, a alguien que usted tiene dentro, usted ya lo tiene dentro. Pero a alguien que viene de afuera, usted dice, no, yo no quiero que tú entres. Claro. Entonces, si yo no quiero que tú entres, tú no entras. Ya está. Entonces, si el temor viene de afuera, yo le voy a tener que dar permiso. Y cuando en mi mente empiezo a darle permiso al temor, el temor va a ir ocupando su lugar. Y se va a ir haciendo lamentablemente cada vez más grande y va a contrarrestar la fe que ya tenemos. Porque ya tenemos fe y lo iremos viendo más adelante, pero ya tenemos una fe perfecta, una fe completa. Entonces, aquí Jesús le habló a la circunstancia, Jesús le habló porque la fe habla. La fe habla, amados. La fe no se queda callada. La fe habla. ¿Habla el qué? Obviamente habla lo que ya fue pagado en la cruz a nuestro favor. Habla el Evangelio. Habla la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. La fe habla siempre. Y habla acorde a lo que ya somos, a lo que ya tenemos y a lo que ya podemos en Cristo. Romanos. Vámonos a Romanos. Romanos. Dios es bueno siempre. Capítulo 4. Vamos a ver otra historia en principio que yo sé que ustedes conocerán bien. Romanos, capítulo 4. A ver cómo vamos de tiempo, gloria a Dios. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. ¿Les suena? Abraham. Y vamos a detenernos en ver esta secuencia de Abraham, por eso nos vamos a detener en Romanos 4, ¿de acuerdo? Vamos a detenernos en este capítulo y lo vamos a ver entero, ¿eh? Así que lo que nos vaya dando tiempo hoy lo iremos desarrollando. Y lo que no, pues gracias a Dios tenemos más jueves. Así que por eso no hay ningún problema. Entonces, recordemos, por favor, que el propósito de las malas noticias es distraernos de aquello que nosotros debemos hacer aquí en la tierra, que es extender el reino. Mientras estamos enfocados solamente en nuestras cositas, solamente en nuestros asuntos, estamos distraídos a la hora de poder extender y manifestar la vida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, el propósito de las adversidades es distraernos. El propósito de las adversidades es distraer nuestra fe también, o mejor dicho, desafiar nuestra fe para que abandonemos.
Hebreos capítulo 10 dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino que somos de la fe. Somos los de la fe, Hebreos capítulo 10. Y repito, el propósito de las malas noticias es desafiar nuestra fe para que abandonemos. Así es. Para que dejemos de confiar en Dios. El propósito de las malas noticias es llamar a Dios mentiroso. Esa es la realidad. ¿O no fue eso lo que hizo la serpiente en el jardín del Edén? ¿Se acuerdan? Con que Dios os ha dicho que... No, dice Eva, no nos ha dicho eso. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Poniendo en duda lo que Dios había dicho. Y luego de una forma rotunda y absoluta y clara, llama a Dios mentiroso cuando le dice, no moriréis. Dios ha dicho que moriréis, no moriréis, eso es mentira. Las adversidades vienen para llamar a Dios mentiroso, para desacreditar a Dios. Entonces, vienen para desacreditar a Dios, vienen para desafiar nuestra fe y que abandonemos, vienen para distraernos de la extensión del reino, de la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Vienen para que dejemos de confiar y de glorificar a Dios. Ese es el propósito de las adversidades. Ahora, veamos a Abraham. Creo que la mayoría, si no todos, yo quizá no voy a decir todos, ¿no? Pero creo que todos conocemos la historia de Abraham, conocemos lo que Dios le promete, conocemos obviamente el error que Abraham comete también, pero nosotros la secuencia que vemos en Romanos capítulo 4 viene precisamente después de ese error con Agar, después de ese momento de debilidad en el que Abraham cede a querer ayudar a Dios, ¿no? A querer echarle una mano a Dios. Esta secuencia de Romanos capítulo 4 viene cuando a Abraham solamente le tocaba poder confiar en Dios. Este momento viene, como lo leeremos, este capítulo se desarrolla en el momento en el que Abraham ya no tiene ninguna posibilidad humana de ser padre. Ninguna posibilidad humana de ser padre. Es decir, ahora solo le queda confiar en Dios. Ahora, amados, la pregunta es, ¿por qué no confiar en Dios desde el principio? ¿Por qué no confiamos en Dios desde el principio? ¿Por qué tenemos que esperar a llegar al límite? Yo sé que hay frases que se usan también que a veces a las personas, la gente dice, cuando tus fuerzas se acaban, ahí aparece Dios, ¿no? Y la gente cuelga esas frases y esas cosas bonitas, oh, qué bonito, es verdad, cuando ya no tengo fuerzas, Dios viene. No, amado, Dios estuvo desde el principio. Así es. De hecho, Dios no quería que yo me quedara sin fuerzas para que dependiera de Él. Dios quería que yo dependiera de Él desde el principio. No es necesario que yo me quede sin fuerzas para que entonces aparezca Dios. No, Dios está ahí. Su gracia ya me ha dado absolutamente todo. Y yo puedo confiar en Él desde ya, desde el primer momento, desde el primer segundo. Y qué bueno sería que todos nosotros aprendiéramos a confiar en Él desde el primer momento, desde el primer segundo. Romanos capítulo 4. Empezamos obviamente en el verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Obviamente, aquí recuerde que Pablo hace una distinción en el sistema de gracia y sistema de obras. Si lo que ocurre es por causa de las obras, yo tengo de qué gloriarme. Pero bajo la gracia, la gloria siempre se la lleva a Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Recuerde, amados, en Cristo somos la justicia de Dios. Amén. Somos la justicia de Dios. Todo esto usted va a ver ahora por qué lo estamos leyendo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eso somos nosotros. A nosotros nos es contada la fe como justicia, igual que a Abraham. Recuerde que Abraham aparece 400 años antes de la ley, 430 años aproximadamente antes de que la ley se establezca en Éxodo 19 y 20. Entonces, Abraham no vivió bajo el sistema de la ley mosaica. ¿Sí? Verso 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amados, la ley no tenía nada que ver con la promesa que Dios le dio a Abraham. Repito, la ley no tenía nada que ver con la promesa que Dios le dio a Abraham. Acompáñeme a Gálatas capítulo 3, por favor. No saque, como tenemos 10 dedos, deje uno ahí en Romanos 4, porque vamos a volver ahora. Pero fíjese lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 15. Gálatas capítulo 3, verso 15. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? La simiente, claro. Obviamente cuando Abraham tiene la promesa del hijo, el hijo de la promesa es Isaac, pero el enfoque estaba mucho más allá. El enfoque, fíjese cómo Dios tiene todo estructurado, tiene todo diseñado. Por eso hablamos del plan de Dios. Por eso hablamos del diseño de Dios, del propósito del Padre. Entonces, esa simiente es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa fue dada antes, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, Dios le concedió a Abraham el hijo por causa de una promesa. Dios le había dado a Abraham una promesa específica. No fue en base a la ley. Abraham no tuvo que ganárselo. Abraham no tuvo que merecérselo. Abraham no tuvo que pagar por ello, al igual que nosotros. Amados, ya hemos hablado de la gracia en esta serie de enseñanzas y obviamente ustedes saben que lo hacemos en cada serie de enseñanzas porque cualquier tema entendemos que debe ser visto desde la óptica de la gracia, desde la óptica de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a Abraham se le da una promesa y el hijo nace por causa de la promesa. No por causa de lo que Abraham hace, por causa de lo que Abraham no hace. No.
Dios había dado una promesa y eso tenía que llevarse a cumplimiento porque era parte del propósito del Padre. O sea, cuando nosotros vemos en Génesis a Isaac, vemos lo temporal para Abraham, pero vemos también la manifestación de lo eterno en Cristo. Repito, cuando nosotros vemos al hijo que nace de Abraham y Sara, vemos a Isaac, para Abraham es algo temporal, pero nosotros al verlo estamos contemplando lo eterno que se está manifestando. Porque el propósito eterno del Padre se está manifestando en el nacimiento de Isaac. Y ese propósito eterno se va culminando con el nacimiento de Cristo, que es la simiente. Por eso dice, no que haya muchas, sino que es una, es la simiente. Es la simiente. O sea, Abraham tiene la promesa, el hijo, pero esa promesa que Dios le da a Abraham, Dios se la da pensando en usted y en mí. Dios se la da pensando en el desarrollo de su propósito eterno. Dios se la da pensando en lo eterno y no en lo temporal. Dios no le da a Abraham un hijo porque Abraham le pide ese hijo. Repito, Dios no le da a Abraham un hijo porque Abraham le pide ese hijo. Abraham no le pidió ese hijo. Dios le da a Abraham un hijo porque forma parte del desarrollo del propósito eterno del Padre para el ser humano. O sea, que Isaac naciera no era un capricho que Dios le concede a Abraham porque Abraham le está pidiendo. No es como ocurre ay, se me fue el nombre, con Ana, perdón. No es como ocurre con Ana, que a Ana lloraba y le suplicaba a Dios por un hijo y Dios le concede al profeta Samuel. No, aquí Abraham no le pide nada, pero Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Y en ese hijo se va a generar una descendencia que va a haber una multitud que no vas a poder contarla. Abraham mira las estrellas del cielo, usted lo tiene todo en Génesis. Los capítulos de Génesis, usted puede ahí Abraham mira las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? No. Bueno, así será tu descendencia. Abraham mira la arena del mar, el polvo de la tierra. ¿Lo puedes contar? No. Así será tu descendencia. Pero no por causa de ti, Abraham. No por causa de tu esposa Sara para satisfacer un deseo humano, sino por causa de mi propósito eterno. Abraham, yo a ti te doy la promesa de un hijo, pero porque estoy pensando en mi propio hijo y en lo que va a suceder de aquí cientos de años, miles de años después. Aproximadamente unos 2000 años, más o menos. Porque si desde que se implanta la ley hasta que Jesús aparece hay unos 1500 años y poco, y justamente antes de la ley Abraham había unos 430 años, hablamos de unos 2000 años más o menos. Dios le dice a Abraham, yo te doy una promesa, pero porque yo estoy pensando en algo eterno. Para ti será algo temporal, será tu hijo. Pero fíjese cómo Abraham entiende. Por eso dice que a Abraham se le predicó la buena nueva. Se le predicó el evangelio a Abraham. De forma que Abraham sabía, Dios me ha concedido una promesa. Pero no por algo que yo le haya pedido. Esto va a trascender, esto va más allá de mí. Esto va más allá de Sara. Esto va más allá incluso del propio Isaac. Y Abraham lo tenía tan claro que cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo, Abraham le dice, tú tranquilo porque vamos y volvemos. Subiremos y descenderemos, porque esto te supera a ti, Isaac, y esto me supera a mí. A lo mejor no tengo todos los detalles de lo que Dios ha planeado. A lo mejor no entiendo todo lo que está por suceder en el futuro, pero sí tengo algo. La promesa que Dios me dio te trasciende a ti, me trasciende a mí. Por eso yo sé que vamos a ir y que vamos a volver. Tú vas a volver conmigo. Aleluya. No sé cómo va a pasar, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero tú vendrás conmigo porque esto ha sido sellado para la eternidad. Amén. No para la temporalidad, no, sino para la eternidad. Entonces la promesa que Dios le da, usted la puede ver desarrollada y cumplida luego en Cristo. Y obviamente se sigue cumpliendo en cada uno de nosotros. No sé si todo esto está siendo entendido. Yo oro a Dios para que así sea.
Entonces, escuche, amados, gracias. Lo que para algunos aparentemente podía ser algo temporal, en la mente de Dios estaba siendo establecido algo eterno. Amén. ¡Wow! ¿Se da cuenta de esto? Estaba siendo establecido algo eterno. ¡Qué bueno es Dios! ¡Gloria a Dios! Y Dios le da esa promesa no por algo que Abraham haya hecho, no por algo que Abraham mereciera, sino que esa promesa estaba dada en base al desarrollo de lo eterno para la humanidad. Y nosotros estamos igual hoy. Hay promesas cumplidas en Cristo. Amén. Promesas cumplidas en Cristo, de las cuales usted y yo nos beneficiamos, pero no para satisfacer los caprichos de cada uno de nosotros, sino para la manifestación de lo eterno aquí en la tierra, Aleluya. para la extensión del reino aquí en la tierra. Por favor, entiéndame bien. No estoy diciendo que la extensión del reino es una condición para que nosotros disfrutemos de lo que nos ha sido dado. No es así. Dios no ha condicionado absolutamente nada de lo que fue hecho en la cruz. No lo ha condicionado. Lo que fue hecho, fue pagado y todos podemos beneficiarnos de ello por medio de la fe en Cristo. Pero cuando maduramos, cuando permitimos que la palabra vaya renovando nuestro entendimiento de forma que se va desarrollando un entendimiento de madurez. ¿Cuál es el entendimiento de madurez? El entendimiento que afecta a los demás. Podríamos decir generosidad. ¿Cuál es la mente de un niño? Normalmente. Si somos sinceros, normalmente la mente de un niño es: yo no comparto mis juguetes. ¿Esto es mío o no? Esto es para mí. Quiero más, quiero más, quiero más. Mentalidad de niño es todo para mí. Conforme nos ponemos bajo el manto de la palabra y permitimos que la palabra vaya renovando nuestro entendimiento, esa palabra produce madurez en nosotros. Y esa madurez nos lleva a entender que esto va más allá de nosotros. Que esto tiene que afectar a otros. Y que esto tiene que afectar a las siguientes generaciones también. Entonces, no estoy diciendo, y oro a Dios para que, yo sé que siempre lo digo, ¿no? El Espíritu Santo es el mejor maestro. La sanidad no está condicionada. No está condicionada. Dios nos ha sanado en Cristo. Gratis. Es una promesa cumplida. Es un hecho consumado. Recuerde que ya lo hemos enseñado eso y es importante que usted se establezca en esto. Una cosa son promesas por cumplir y otra cosa es el entendimiento del hecho consumado. Sanidad es un hecho consumado. Ahora, aunque yo no hiciera nada para Dios o para la extensión del reino, la sanidad sigue estando ahí. Pero el amor del Padre quiere sanarme, obviamente también para que yo madure y para que yo manifieste la vida de Cristo en esta tierra. Gente dice, bueno, pero ¿por qué habláis de sanidad como algo que sí o sí tiene que pasar? Porque la sanidad nos lleva a manifestar el reino aquí en la tierra. Porque usted y yo tenemos que estar muchos años aquí en la tierra todavía extendiendo el reino. Debemos gozar de larga vida, llenos de salud, llenos de días, llenos de fuerza y con una mente sólida y estable, extendiendo el reino de Dios. Así es. Trabajando para el desarrollo de su reino que afecta a la eternidad de la persona. Porque al fin y al cabo, todos, absolutamente todos, somos seres eternos. Esa es la realidad. La clave es dónde vamos a vivir la eternidad. Pero todos somos seres eternos. Entonces Dios le da la promesa a Abraham.
Y lo hace pensando en sí mismo y en cómo su propósito eterno se va a llevar a cabo en la tierra a favor de la humanidad. Por eso dice que la ley no tuvo nada que ver con esto, fue pura gracia. Abraham fue escogido por gracia. Abraham y Sara fueron escogidos por gracia. Metieron la pata con Agar, pero fíjese, aún metiendo la pata con Agar y con Isaac, y que sí es cierto, eso trajo sus consecuencias, pero el desarrollo del plan organizado por Dios no se vio alterado. Si lo que Dios quiso hacer con Abraham hubiera sido por causa de un capricho de Abraham, al nacer Ismael, Dios le podría haber dicho, ya tienes tu hijo, ya tienes un hijo. Es verdad que no lo has tenido con Sara, pero oye, al fin y al cabo has tenido un hijo. Es lo que querías. Pero es que no era así. Es que la idea no nace en Abraham, la idea nace en Dios. Y aunque Abraham se desvía de eso, Dios sigue teniendo una idea clara. Y tiene que nacer el hijo de la promesa, que es tipo, figura, sombra del hijo de la promesa que ha de venir, a través del cual todos seremos salvos. Aleluya. ¿Quién es? Cristo, obviamente. Seguimos avanzando. Verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, bueno, ya vamos muy mal de tiempo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, si es promesa, es por medio de la fe. Si es por ley, tiene que ser por medio de las obras. No hay término medio. Amados, o estamos bajo la ley mosaica o estamos bajo el cumplimiento de la promesa en Cristo. Así es. Si estamos bajo la ley mosaica, seguimos viviendo bajo un sistema de obras. Tengo que ganarme, tengo que merecerme, tengo que hacer y hacer. Si estamos bajo el cumplimiento de la promesa en Cristo, estamos bajo la gracia. Por lo tanto, es por medio de la fe. Por eso dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Dado por gracia, manifestado por fe. Aleluya. Es así de sencillo. La gracia siempre será manifestada por medio de la fe. La gracia no anula la fe no anula la gracia. Las dos trabajan juntas. Aleluya. Trabajan juntas. Entonces, es por fe para que sea por gracia. ¿Qué dice Gálatas también? Si se acuerdan, ahí mismo en Gálatas 3 dice que la ley no es de fe. ¿Por qué? Porque la ley era un sistema de obras, la ley es algo básico. La ley es, si usted está trabajando para una empresa, la ley es como ese contrato que usted no necesita fe. ¿Verdad que no? Usted no necesita fe. Usted tiene un contrato. Yo no necesito fe. Yo sé que a veces, no estoy poniendo casos específicos, no, pero en general, yo no necesito fe para saber cuándo me corresponde cobrar mi nómina mensual. Yo no necesito fe para eso, porque si yo sé que he ido a trabajar cada día, que he cumplido con mi horario, que he cumplido con mi trabajo, mi empresa, la empresa para la que trabajo, tiene la obligación de pagarme. No hay más. No hay otra, no hay tu tía, como se dice aquí, ¿no? O sea, yo he cumplido con mi horario, he ido cada día, por lo tanto, yo no necesito fe. Oh, sí, yo le creo a Dios que la nómina viene. Yo no uso eso, porque la nómina está ahí, porque me lo he ganado. Claro. Entonces, la ley no es de fe, la ley era, te lo tienes que ganar. Obviamente nadie podía ganárselo, recuerda, y por lo tanto había sacrificio de animales. Pero la gracia sí es por fe. ¿Se nos ha dado todo? Se nos ha dado absolutamente todo. ¿Tenemos todo en Cristo? ¡Wow! Gracias a Dios tenemos todo en Cristo. Tenemos absolutamente todo en Cristo y damos gloria a Dios por ello. Pero es por medio de la fe que se va a manifestar. Por eso que usted puede ver que en las cartas se nos habla de vivir la vida de fe.
Segunda de Corintios 5 dice, por fe andamos y no por vista. Hebreo nos dice que el justo por la fe vivirá. Romanos dice que el justo por la fe vivirá. Gálatas dice que el justo por la fe vivirá. Hebreo nos habla de lo que es la fe. Aquí nos habla acerca de que es por fe, pero es para que sea por gracia. Y luego el capítulo 5 lo vuelve a decir. Por medio de la fe tenemos acceso a esta gracia. Efesios nos habla acerca de la fe en Cristo y nos habla acerca de que por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí. O sea, la fe es necesaria. La fe es necesaria. Pero la fe nos la ha dado Dios. Claro que sí, la fe nos la ha dado Dios y nosotros tenemos que aprender a usar esa fe. Tenemos que aprender a hacer algo con esa fe. Así es. Entonces no se trata de quedarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, yo me quedo con los brazos cruzados porque total, lo que Dios quiera hacer, pues eso ya lo hará. No, no es lo que Dios quiera hacer, eso ya lo hará. Dios ya lo ha hecho todo en Cristo y ahora yo necesito usar fe para ver la manifestación en mi vida, ver la manifestación en cada área de mi vida de todo lo que Dios ha hecho. Amén. Y no tenemos más tiempo, pero lo iremos viendo más y más aquí en Romanos capítulo 4, en esta breve secuencia del relato de la vida de Abraham, que usted, repito, usted puede estudiarlo en Génesis, ¿no? A partir de Génesis 11, Génesis 12, usted puede comenzar a estudiar todo lo que ocurrió con Abraham, con Sara, con Isaac, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí llegamos hoy. Es por gracia, es por fe. Es por fe para que sea por gracia. Amén. Fe y gracia, gracia y fe, trabajando juntas. Papá, gracias. Sí, Señor. Gracias por la enseñanza de hoy. Gracias por habernos hablado, por habernos enseñado una vez más. Gracias porque tu palabra trabaja en cada uno de nosotros. Tu palabra trabaja renovando nuestro entendimiento, llevándonos a un estado de mayor madurez en nuestra forma de pensar. Y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Papá, oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias porque tú les has enseñado y les sigues enseñando. Y oro para que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándoles más y más acerca de la vida de fe conforme ellos repasan los apuntes, vuelven a escuchar esta enseñanza o meditan en lo que tú les has hablado. Gracias, papá, a ti sea la gloria. Gracias porque podemos disfrutar esta vida de fe y por medio de la fe podemos disfrutar todo lo que ya fue consumado en Cristo. A ti te damos la gloria siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amados, muchísimas gracias a todos por estar ahí. De verdad que yo sé que lo digo siempre, pero les aseguro que lo decimos de corazón. Gracias por su tiempo. Es valiosísimo, valiosísimo que ustedes hayan estado acompañándonos en esta hora. Oramos para que hayan sido edificados con la enseñanza de hoy. Si quieren y creen que puede ser de beneficio para otras personas, les invitamos a que puedan compartirla también. Y mandamos un fuerte abrazo a todos los que se han conectado, a todos los que están escuchando o todos los que ven en otro momento esta enseñanza. Recuerden que pueden compartirla, que tienen el canal de YouTube, que pueden visitarlo, que pueden suscribirse. Yo les pido por favor que se suscriban porque de esa forma nos ayudan a extender el Evangelio. Así que y a ustedes no les va a costar absolutamente nada, es gratis suscribirse en el canal de YouTube. Así que si pueden, vayan, visítenlo, denle al botoncito de suscribir y de esa forma llegaremos a más gente. Recuerden que el domingo a las 6 de la tarde volvemos a estar aquí conectados en directo para seguir aprendiendo acerca de mentalidades que nos impiden gobernar o reinar. Les amamos mucho. Hoy estamos acompañados por Ángel, por Joana, por María José y obviamente de parte de mi amada esposa Keila y de mi parte les mandamos un fuertísimo abrazo a todos. Les amamos mucho, cuídense, oramos por ustedes, damos gracias a Dios por el cuidado sobre sus vidas y si quieren nos encontramos el domingo. Gracias a todos.